Jan Swammerdam y los límites del preformacionismo. Continuación. Tampoco puede decirse que ocurra otro cambio en esta ocasión que aquel que se observa en los pollos, que desde huevos no se transforman en gallos o gallinas, sino que crecen hasta tal punto y mediante la expansión de las partes ya formadas. De la misma manera, el renacuajo no se transforma en una rana, sino que llega a ser una rana al desplegarse y aumentar algunas de sus partes. De esto se deduce que en la Aurelia y más particularmente en la ninfa, así llamada por Aristóteles con la mayor propiedad, no solo encontramos todas las partes y extremidades del pequeño animal alado, sino que lo que es más sorprendente, aunque hasta ahora no haya sido advertido por ningún autor con lo que me haya encontrado, todas estas partes o extremidades deben ser descubiertas y pueden mostrarse en el gusano, despojándole de su piel de manera cuidadosa. Estas ninfas se presentan exactamente y de manera sorprendente los pequeños animales alados que van a producir, e incluso en el espacio de 2 o 3 días después de desprenderse de una piel muy delgada, todas esas partes aparecen en la mayoría de ellas. En consonancia con este principio, Swammerdam defiende que a pesar de la existencia de grandes cambios durante los ciclos de metamorfosis, el individuo biológico permanece siendo el mismo durante todo el proceso. Todas las partes de estas ninfas pueden distinguirse fácilmente en ellas, aunque ocasionalmente con algunas diferencias accidentales. Así que una cosa es igualmente común para todas ellas, y es esto que cada una de ellas expresa claramente el insecto que se espera de ella, o que ya es ese insecto mismo. Declaraciones como las que acabamos de citar fueron mal interpretadas por sus contemporáneos, que hicieron a Swammerdam de la opinión de que el animáculo presente en el huevo era una copia en miniatura del animal adulto mismo, e incluso que este animáculo podría ser encontrado en el huevo antes de la fecundación. Esta lectura también ha confundido a los intérpretes actuales. Veremos que existen pasajes puntuales en la obra donde el holandés parece atravesar la línea que separa la preformación de la preexistencia. También se ha señalado que otros compromisos que parece que Swammerdam podría adquirir con el preexistencialismo son de tipo teológico. Conclusión. El preformacionismo de Swammerdam. El epigenetismo y preformacionismo son términos que utilizamos hoy en día para designar dos posiciones opuestas respecto al problema del origen de la embriogénesis. En relación con este problema, el epigenetismo de Harvey se mostraba crítico con la idea de pensar que antes de la fecundación del huevo existe bien en la semilla del macho algún tipo de estructura orgánica reconocible
como parte del futuro organismo, como si la generación natural fuera un encaje mecánico, fortuito o por mano divina de piezas ya preexistentes. Harvey despliega desde este punto su crítica al modelo que comprende la embriogénesis. Un poco más adelante repite lo mismo para el caso de la crisálida, que no es más que una ninfa con un proceso de desarrollo más complejo. Si no la primera, una de las primeras interpretaciones de la posición de Swammerdam como preexistencialista en la línea de Malebranche es la que llevó a cabo I. Serres en la obra Principios de Embriogenie, de Zoogenie, de Teratogenie, referencia tomada de Wilson. Harvey despliega desde este punto su crítica al modelo que comprende la embriogénesis bajo el paradigma de la técnica de o arte humanos y apuesta por un modelo de desarrollo diferente. Por otro lado, tampoco Harvey aceptaría una preexistencia del mismo organismo al momento de la fecundación, como si se encontrara en miniatura en la semilla de alguno de sus progenitores. Como vimos, según Harvey, la existencia particular del organismo que va a engendrarse no puede remontarse a un momento anterior a la concepción en el huevo fértil del material genético procedente de los progenitores. Ha dado ya lugar a un nuevo individuo dotado de un organismo propio que va desarrollándose y transformándose hasta dar lugar al animal adulto. La idea de epigénesis de Harvey es fundamentalmente una teoría acerca de cómo transcurre este desarrollo desde el huevo fértil. El organismo pasa por una serie de estados estructurales que se despliegan uno tras otro y uno a partir de otro. Esta misma idea es retomada por Swammerdam en la concepción de la metamorfosis. Lo primero que añade es que si la embriogénesis transcurre desde el huevo fértil, como dice Harvey, entonces estas estructuras que se despliegan deben de reencontrarse ya preformadas en el huevo. Y así es como bien demostró con sus observaciones microscópicas respecto al momento de la fecundación y al problema del origen del embrión. Un buen ejemplo del tipo de reflexiones que encontramos en Swammerdam es el fragmento citado más arriba. Y así como la propagación se realiza en las plantas por la unión de sus semillas con la humedad del útero de la tierra, los insectos realizan el acto de la generación por la conjunción de partículas fértiles y muy pequeñas del esperma del macho con la conspicua y vivificante y sensitiva semilla de la hembra. La semilla de la hembra continúa y perfecciona la vida, movimiento y sensibilidad de la que disfruta cuando recibe la virtud espermática del macho, y es en esta continuación del movimiento en lo que consiste la fertilidad a la que la semilla está propiamente destinada. Fiel al principio de continuidad y performación orgánica, Swammerdam parece decirnos que la fertilidad no introduce ningún salto en la naturaleza, sino que es un estado más en el desarrollo del huevo y por tanto interpretamos del organismo. Estas reflexiones de Swammerdam no dejan de ser algo oscuro, pero es cierto que en ellas podría apoyarse una interpretación o vista de su preformacionismo. Sin embargo, aunque totalmente consecuente
con los principios de la idea de preformación, esta lectura va perdiendo fuerza al mismo tiempo que las reflexiones de Swammerdam iban perdiendo el apoyo en sus observaciones. Si las explicaciones relativas al momento de la fecundación son oscuras y ambiguas dadas las limitaciones que tenía la investigación para observar y analizar estos fenómenos, más allá de este momento solo resultaba posible extender la preformación por una vía que ya no era la de la ciencia. Continuando dentro de este mismo problema del origen del embrión, encontramos otro tipo de reflexiones que los intérpretes han tomado para hacer una lectura preexistencialista de Swammerdam, siguiendo como la prolongación más allá de los límites observables del principio de continuidad y preformación orgánica. El organismo no solo se encuentra preformado en el huevo, sino que esta preformación puede llevarse más atrás en la serie de las generaciones, incluso hasta el momento de la creación. Esta idea aparece en una obra anterior al Biblia Naturae, que lleva por título Miraculum Naturae. La mayoría de los intérpretes toman esta referencia de la obra de S.F. Mason, A History of Science, aunque en realidad procede de la historia de la embriología de J. Needham. En ambos casos, la cita aparece del siguiente modo: en la naturaleza no hay generación, sino solo propagación, crecimiento de partes. Así se explica el pecado original, porque todos los hombres estaban contenidos en los órganos de Adán y Eva. Cuando se haya terminado el stock de huevos, la raza humana dejará de existir. Mason, 1962. Y Needham, 1934. La lectura preexistencialista de Swammerdam que encontramos en los trabajos de Needham y Mason han sido criticadas por M. Fournier y M. Cobb. Sin embargo, al identificar sin más la tesis preexistencialista con la preformacionista, concluye de modo precipitado en contra de toda interpretación preformacionista de Swammerdam, o en todo caso limitan esa interpretación a una intromisión de las creencias religiosas en la investigación científica del naturalista holandés. Ambos piensan que la idea de preformación de Swammerdam se fundamenta en última instancia en estas creencias religiosas, e incluso Cobb ve en ello un cierto panteísmo. Solo Fournier conecta la idea de preformación con las investigaciones científicas de Swammerdam y la interpreta como el principio que subyace a toda comprensión del orden y desarrollo biológicos. Esta última lectura no ha tenido continuidad en ningún otro intérprete. Los trabajos de Cobb y Fournier son valiosos en cuanto han mostrado el error de identificar la posición de Swammerdam como preexistencialista, o, si se quiere, como defensor de una concepción algo ingenua de la preformación, de la idea de embodiment, lo cual, pese a que pueda tener alguna continuidad en el imaginario y la mitología religiosa, no encuentra justificación en la investigación científica. Es más, es contrario a la observación
de algunos casos de metamorfosis en los que las estructuras orgánicas de partida en nada se parecen a aquellas que encontramos en el organismo adulto, como los casos de la rana o los insectos del tercer o cuarto orden. Respecto a sus creencias religiosas, estas tuvieron un gran impacto en la personalidad de Swammerdam. Sin embargo, el influjo en su especulación científica fue escaso. Son pocos los fragmentos, como el recogido más arriba en la cita del Miraculum Naturae, que parecen apoyar la interpretación de existencialista en las convicciones religiosas del holandés. Por otro lado, los casos de los que Swammerdam hace mención a Dios en su Biblia Naturae, que se encuentran por lo general al comienzo o al final de sus capítulos o reflexiones, consisten en una alabanza al Supremo Creador como fuente de esas maravillas que observa. El compromiso de Swammerdam es con sus observaciones, la descripción del ciclo vital de los organismos que estudia, de su comportamiento, así como de las funciones de sus órganos internos y externos, y por encima de ello, con el principio de continuidad y preformación orgánica y expresión de la grandeza de su creador. De modo que uno podría afirmar de cierta manera que Dios ha creado un solo animal, aunque dividido en un número infinito de géneros o especies que se diferencian entre sí en las figuras e inflexiones y extensiones de sus miembros, como también en sus disposiciones, comida y modo de vida. Y por tanto, se sigue necesariamente que el conocimiento de la estructura de un animal arroja luz y nos muestra el camino hacia el conocimiento de otro. De hecho, la anatomía comparada de una amante fiel y liberal, ya que las partes que son oscuras y difíciles de ver en un animal a veces pueden rastrear en otro. La idea de preformación que encontramos tanto en Leeuwenhoek como en Leibniz tiene su origen y es continuadora de las ideas de epigénesis de Harvey y de metamorfosis de Swammerdam. Se trata de una concepción de la ontogenia que desarrollaron críticamente frente al modelo de mecanicista. Para la fundamentación de esta posición crítica, ninguno de ellos, ni Harvey ni Swammerdam, como tampoco Leibniz, se pasan al bando vitalista. En realidad, los vitalistas aceptaban la concepción mecanicista de los procesos naturales que pretendieron salvar con la introducción de un principio de orden inteligente, por ejemplo, el alma. Frente a estas opciones, la idea de preformación abre otro camino posible entre ambos, mecanicismo y vitalismo. Es este camino el que consideramos que puede interpretarse dentro de una tradición organicista. ¿Cuáles son las características de este organicismo que enlaza la epigénesis de Harvey, la metamorfosis de Swammerdam y la preformación de Leibniz? 1. En muchos aspectos de la comprensión del cuerpo vivo se separan tanto el mecanicismo como el vitalismo. Tanto Harvey como Swammerdam apuestan por un modelo de ontogenia alternativo al propuesto por el mecanicismo, al que critican por su similitud
con el arte y la técnica humanos. Por su parte, Leibniz, aunque reconoce el valor heurístico del mecanismo a la hora de explicar los fenómenos biológicos, defiende que el fundamento del cuerpo-máquina no es mecanicista e incorpora elementos a la hora de comprender la complejidad y la dinámica del cuerpo vivo que no son mecanicistas, sin caer por ello en el vitalismo. Para Leibniz, la fuerza vegetativa por la que cuerpo vivo se perfecciona, nutre, repara y propaga, también dice la integridad del movimiento del animal, se sigue de la misma estructura de la máquina y no es necesario hacer intervenir el alma o alguna otra fuerza inmaterial como hacen los vitalistas. Controversia con Stahl, Leibniz, Duden. A esta estructura de la máquina del cuerpo vivo es lo que Leibniz denomina organismo, junto con G. E. Stahl y F. Hoffman. Son los primeros en hacer uso de este concepto fundamental en la biología. La peculiaridad de todo organismo o estructura orgánica es a que procede de otra estructura orgánica u organismo en el que se encuentra preformado. Sigue la idea de desarrollo de Harvard y Swammerdam. Y B, que de la misma fuerza de su estructura se sigue los fines y efectos por la que el cuerpo vivo se perfecciona, nutre, repara y propaga. Sigue la idea de alma orgánica o vegetativa que recibe de Harvey y la tradición aristotélico-galénica. La individualidad del organismo se comprende en términos de desarrollo. El principio de desarrollo no se encuentra en una parte discreta que pudiera ser observada con la técnica microscópica adecuada, sino que es una cuestión del todo orgánico y estructural, que es el huevo, que Swammerdam comprende como siendo ya el animal mismo y como un individuo que se conserva como tal durante todo el proceso de metamorfosis. Como vimos, esta idea parte de la concepción de Harvey del primordium y su desarrollo epigenético. Leibniz desarrolla y fundamenta esta concepción de la individualidad y unidad orgánica del cuerpo sobre una dialéctica que articula los dos conjuntos de relaciones, parte todo, órgano, organismo, interior, exterior, organismo, entorno. Explica aquí sus ideas de armonía, del paralelismo y su teoría de la expansión al caso concreto del estudio del cuerpo vivo. Como mostraremos en este trabajo, en su origen, la epigénesis y la preformación no son solo ideas antagónicas respecto a la embriogénesis, sino que también y quizás más fundamentalmente encontramos en ellas la apuesta por un modelo de ontogenia capaz de comprender la singular lógica del desarrollo y diferenciación del ser vivo frente a las limitaciones de la propuesta mecanicista. Esta lectura, que pone en valor la continuidad entre las ideas de epigénesis de Harvey, metamorfosis de Swammerdam y preformación de Leibniz, puede ser desarrollada dentro de la tradición organicista que en la modernidad agruparía una serie de posiciones que difícilmente se pueden encajar dentro de la dicotomía mecanicismo-vitalismo. No estamos ya solo ante una visión sobre la embriogénesis, sino ante una concepción de las naturaleza y una filosofía que toma como paradigma el fenómeno de la vida. Fin de este ensayo.